se comportan activos. Bolsas subiendo gracias al impulso, hoy sí, del sector tecnológico. Ganancias, por ejemplo, en Nasdaq 100 están siendo los mejores valores. Micron Technology 12,2%, ARM 1,8%. 7,7 saca Marvell Technologies, Intel un 7,6, 7,5 en Applied Materials. Por rebotar está rebotando hasta SpaceX, el 6,43%, aún sigue por debajo del precio de la UPV, 127,55. Las caídas en Nasdaq 100 en empresas de software está Adobe 3,25, Atlassian un 5,7 y luego otros perfiles como Thomson Reuters 3,8 o algo de ciberseguridad como CrowdStrike 2,67. Ahí el recorte. Dólar subiendo por esas ganancias en precios del petróleo tras los últimos ataques entre Estados Unidos e Irán y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, sobre todo 10-30 años en máximos de 2 meses. A ver, este contexto, si hay que mantener algo de prudencia en la operativa. Consultorio, hoy con Marc Ribes de Black Bear. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Qué te parecen los movimientos que estamos viendo hoy? Bien, la verdad que seguimos con esa dinámica un poco dubitativa, ¿no? La amplitud del mercado no es para tirar cohetes. Hoy parece que los índices dominan un poco el verde, pero cuando vemos el subfondo, fíjate que también domina mucho el rojo, ¿no? ¿Qué te diré? Rebotan semiconductores, rebotan chips, y ahora a mí eso me genera una duda. Si es verdad o si es truco o trato, como decimos, porque puede ser una trampa alcista totalmente, suele pasar y hay que verlo. Lo que sí me gusta hoy, todo hay que decirlo, es el rebote de los metales. Eso sí es algo que me gusta, básicamente porque necesitamos esa señal un poco, porque manifiesta al menos en corto plazo las dudas que viene manifestando el mercado respecto a qué va a pasar con el Banco Central, con la Reserva Federal y Kevin Warsh. Y los datos que hemos conocido hasta la fecha son esperanzadores. Es cierto que esta semana tenemos primera batería de resultados, te diría economía real, lo que conocemos hoy con General Motors, con compañías más cercanas a la economía real, y luego tendremos Alphabet y ya lo que serán más promesas, ¿no? Perspectivas, expectativas de la inteligencia artificial que sí o sí tienen que presentar buenos resultados. Entonces, por eso te digo que trato truco, porque este rebote que vemos hoy poderoso nos llama la atención y seguramente muchos inversores van a ir detrás otra vez de los microchips, de Micron Technology, etcétera. Pero teniendo los resultados a la vuelta de la esquina, todo tiene que salir muy bien. Hoy destacábamos, ¿no?, los resultados en una encuesta que ha realizado el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley. Muestran más apetito por el riesgo en este tercer trimestre. El 62% de los inversores profesionales se declara alcista. En el segundo trimestre ese posicionamiento era del 56%. Tecnología liderando, preferencias sectoriales, la energía ha retrocedido y crece la rotación táctica. El 33% contempla cambios de asignaciones en cartera a lo largo de los próximos 6 meses. Ese posicionamiento de la inversión, ¿no, Marc? Estos días estamos trazando muchos paralelismos con el recién terminado Mundial de Fútbol. La semana pasada, en una de las semifinales, Inglaterra perdía frente a Argentina, ¿no? Iban ganando los ingleses 1-0 en la primera parte, luego adoptaron una actitud demasiado defensiva, puede que demasiado pronto, y terminó perdiendo Inglaterra. ¿Existe un paralelismo con la inversión en este año, cuando tras el fuerte rally de las bolsas en la primera mitad de ejercicio, inversores podrían estar volviéndose excesivamente defensivos antes de tiempo? No creo. Yo te diría, si quieres seguir con la metáfora del Mundial, que el mercado es Argentina y depende de Messi, ¿eh? Es decir, que hay uno que lidera, pero el resto no acompaña. Y eso es lo que veo. No veo un equipo coral como el nuestro, que todos acompañan, que todos luchan, que todos van y dices, ostras, ganas porque todos vais, ¿no? No, yo creo que es más quizás eso, ¿no? Un equipo en el que uno lidera y lo hace todo, y cuando se anula eso,
pues al final pierdes la final. Y ese es precisamente el riesgo, que nos quedemos en una final, pero que al final no haya premio. Por ahí es donde veo más el riesgo, ¿no? En ese fallo en la amplitud del mercado y que no seamos conscientes de lo que viene. Para mí sería muy fácil decir hoy, venga, vamos a comprar microchips, ¿no? Pero me da que el riesgo quede en nada. Así que nos centraremos en realidades y sí, se puede operar claramente un movimiento táctico en los microchips, pero con cuidado, con stops bien marcado y además a muy corto plazo, porque esto es un rebote que va a ser muy decisivo para lo que va a pasar en las próximas semanas. Destacabas antes el comportamiento de los metales. Por ahí un oyente nos escribía, fue de los primeros, diciendo que venga para abajo el oro, que absurdo el movimiento del metal precioso. Hoy está subiendo al contado un 1,5%, 4.064 dólares por onza. Futuros del metal en Estados Unidos para entrega en agosto avanzando un 1,4 en 4.069. Un oro que parece que ha estado buscando suelo de precios tras su épico repunte. En enero lo teníamos en máximos. ¿Existe la sensación de que lo peor en cuanto a la liquidación podría haber quedado ya atrás o no? No. Lo que tenemos es algo positivo, ¿no? Quiero decir, en el mercado hay una cuestión que es inevitable, y es que cuando tenemos certeza de algo suele ser ya evidente, y cuando es evidente pues ya es un poco tarde, ¿no? Y en la anticipación hay el precio, eso, y el premio, eso también es verdad, ¿no? Anticiparse a veces tiene premio. Pero bueno, siempre tiene que haber una equidistancia, por eso existen las teorías del inversor inteligente que hablan del margen de seguridad, porque tenemos que ser conscientes que a través del valor intrínseco, cuando nos anticipamos, tiene que haber un argumento de base, no solamente un tema de intuición. Y en el oro, desafortunadamente, es muy difícil poder cuantificar el valor intrínseco, más allá de las suposiciones que siempre podamos hacer, ¿no? Pero para mí queda muy claro que el riesgo de la Reserva Federal, dando valor al dólar, dando valor realmente a la deuda pública americana, restando liquidez a los mercados, bajando el balance de la Reserva Federal y aplastando la inflación con determinación, son cosas que cambian el paradigma del 2008. Es decir, llevamos casi 20 años con algo que no ha cambiado, que es la impresión continuada de moneda por parte de los bancos centrales. Si eso cambia, el mercado va a cambiar, porque quitamos un elemento totalmente distorsionador, ¿no? Y lo hará más complicado. Entonces yo tengo las dudas con eso por el oro. Que ha hecho suelo o no ha hecho suelo es algo que, como digo, siempre depende. Lo que sí veo es que la secuencia perdedora de mínimo decreciente, como vemos en el gráfico en pantalla, vamos a ampliar, esa secuencia parece que encuentra freno. Todavía no tenemos máximos crecientes. Por lo tanto, yo te diría que aquí hay que estar muy atento a la zona de soporte, que la plata y el oro a la vez no pierdan este soporte, es elemental, porque si no, evidentemente, seguirán las caídas. Y ahora ver con esta reacción de hoy, que sí que me llama la atención, si el precio tiene capacidad de superar los 4.200. Que uno quiera anticiparse por si hay premio y acercarle el stop y poner un stop debajo de la zona de los 3.960 puede tener premio, porque a nivel de rentabilidad-riesgo pues va a cambiar mucho la operativa, ¿no? Si queremos esperar la confirmación, luego en 4.200 tendremos la duda de si esa ruptura es fake o no. Aquí siempre la incertidumbre navega. Pero para mí, al menos para mí, en este momento es la primera vez que el oro en muchos meses me dice que puede cambiar algo. Insisto, cosas cuando sean evidentes ya serán tarde, así que si se quiere anticipar, lo puede hacer sabiendo que es muy pronto. Yo esperaría un poquito a que se confirme el cierre de hoy, y si tiene continuación, pues por ahí podemos tomar alguna decisión parcial de comprar mineras o incluso oro. Está la baza de los resultados empresariales. Mencionabas antes, mañana movidita tenemos la jornada en Bolsa Española, en Agas, Iberdrola, Naturgy, también Santander. Con dos valores de estos vamos a empezar, por si hay que irse posicionando con Santander y en Agas, que nos preguntan. Luego tenemos además ACS y AG Amadeus o Talgo por los resultados que comentábamos antes a las 6 de la tarde. No sé si te habrá dado tiempo a echarles un vistazo.
Luego, si es así, si me dices que sí, te traslado la pregunta que nos dicen que te han parecido un oyente y cómo ves Talgo. Mientras vamos con Santander, ¿no? Temporada de resultados que concentrará mañana miércoles el foco de los inversores con una intensita jornada para las cotizadas españolas. Ya hemos venido hablando que Santander afronta resultados con ventaja sobre BBVA en el consenso. El 78% de los analistas recomienda comprar Santander frente al 40% en BBVA, un Santander que subiría, aumentaría ingresos un 9% apoyado en los tipos de interés y luego la aportación de TSB en el Reino Unido, la filial que era de Sabadell. La pregunta es, Santander y Enagas, ¿qué te parecen? Empezamos con el banco. Santander, Marc. Bueno, la verdad que técnicamente tendencia alcista, el precio marca proceso de subida con 2 semanas de corrección, esta semana veremos si se da la vuelta. La pregunta es si es suficiente el castigo como para que pensemos en sumarnos a la tendencia. El precio de hoy nos marca una distancia stop del 16-17%, incluso 30%. Yo creo que el momento de compra era ahí, ¿no? Nosotros no compramos Santander, compramos BNP, Intesa San Paolo. Este tipo de movimientos es importante remarcar que es cierto que el precio sube, ¿no? Pero también es cierto que sube pues muy poco. Fíjate que te puede subir un 10, un 15%, luego corrige, un 3, 4%. No es un valor que va a ir muy rápido, me refiero a eso. Con lo cual hay que afinar la puntería. Y estamos ya en niveles en los que cualquier conjetura, cualquier circunstancia en la presentación de resultados puede favorecer las correcciones. Por eso yo creo que es mantener Banco Santander, pero creo que no es adecuado comprar ahora previos resultados porque si salen negativos es probable que el precio caiga y quizás entonces sí nos dé una opción de plantearnos o pensar si queremos comprar esa corrección, ¿no? Pero ya te digo, bajo mi punto de vista preferiría mantener que no añadir acciones en el Santander. Aún y así, si lo quiere hacer, que compre menos y que se ponga un stop por debajo de la zona de los 10 euros. Utilities eléctricas hoy con subidas, Iberdrola 0,19, Naturgy también mañana resultados en rojo, 0,90. A ver, prelecturas que está haciendo el mercado de esas cuentas. Por las de Enagas nos preguntan por el título. Aspecto a corto plazo del mismo. Enagas hoy está en 17,01 más 0,89. Antes nos los analizaban en los fundamentales desde Renta 4 Banco, a ver ese menor EBITDA, a ver esa quizá mayor presión sobre el beneficio, caso de los ingresos regulados y catalizadores que puede tener para el segundo semestre, con sobre todo ese nuevo marco regulatorio para el tema del hidrógeno y esa regulación definitiva de las redes de gas en España. ¿Cómo está Enagas? Y a ver si puede dar la sorpresa mañana con tironcito. Veremos, desde luego valor alcista, valor que lleva unas semanas de pausa. Fíjate que aquí, lo que decíamos al Santander, el precio incluso ha corregido un poquito con ese apoyo, muy cerquita de la zona de stop, a un 5%, por debajo de los 16. Bueno, vamos a ver los resultados mañana y con los resultados encima de la mesa tendremos mayor capacidad de, si son negativos y corrige, pues vamos a esperar a que teste el soporte y si no, y no se va mucho, pues sería el escenario positivo. No creo que eso pase y el stop sigue estando suficientemente cerca para que, a pesar de que suba un 2, un 3% en apertura, podamos incorporarnos en Enagas. ACS, seguimos en IBEX, un par de ellas. Santiago, ¿cómo verías una entrada en la empresa de infraestructuras? Y luego otro oyente que las tiene en cartera con 80 euros de ganancias, que como ha bajado de 140 a 117, sí conviene vender un tercio de la posición. ¿ACS para comprar o para hacer plusvalías si estamos dentro? Yo haría plusvalías, recogería. Es decir, hay momentos en los que un operador tiene que rotar, tiene que recoger beneficios. Me parece bien, como comenta, tomar beneficios un tercio. Yo haría eso, veo cierto desgaste y bueno, pues al final en algún momento va a corregir, ¿no? Puede que consuma tiempo, puede que consuma precio. Me parece bien. Yo en este caso tomaría un tercio del beneficio según el comentario.
Uh-huh. Y sector turístico, Marc, IAG, Amadeus, y ya terminamos con Bolsa Española, luego nos dejamos alguno en la defensa, en la reserva. IAG, Amadeus, nos preguntan vía WhatsApp, pregunta para Marc, ¿es momento de entrar por un lado en IAG? ¿Y qué opinas también de entrar en la acción de la Central de Reservas de Viaje? IAG y Amadeus. Bueno, en el caso de IAG tenemos una superflua corrección, es un poco el tema de Santander, ¿no? Seguimos alejados de zonas coherentes de stop, más allá de eso podemos poner el stop donde queramos, pero no sería demasiado conveniente. Yo creo que esta corrección todavía no es suficientemente profunda como para que nos permita reincorporarnos a la tendencia, y lo veo más un mantener que otra cosa, ¿no? Así que yo seguiría pensando en mantener. Y en el caso de Amadeus, bueno, ahí sí que es una compañía súper interesante y que parece que estas correcciones están dando precios atractivos, pero también es cierto, fíjate, como vemos en el gráfico, que no hay manera, ¿no? Y que el precio intenta escapar, pero que no hay manera, ¿no? Y justo ha habido el mismo movimiento parecido al que hemos visto con el Apocalipsis SaaS, ¿no? El movimiento del software americano, y que claro, todo eso pues tiene que pesar, porque cuando hay un movimiento así tiene que cambiar la narrativa, ¿no? Y eso lo deberíamos de ver en un movimiento masivo de todas las compañías que han acompañado esta caída, y es algo que no está pasando, ¿no? Con lo cual te diría mantener en IAG, pero en Amadeus en uno es un poco tarde para entrar y en el otro un poco temprano. Así que vamos a estar al margen de Amadeus y en el radar, y mantener, con lo cual, al margen de IAG. Oye, Talgo, por si no te han dado tiempo, que reduce pérdidas respecto a 2025, incrementa facturación, ingresos, casi un 40% en el primer semestre, ingresos totales de la compañía vasca, 300. Que las adjudicaciones del guidance ya se han cumplido en el primer semestre, y eso es positivo, pero sobre todo el acuerdo de Renfe. Yo hace tiempo os explicaba que en medio de la tormenta de la OPA, de que la sanción era un elemento de presión a Trilantic para que vendiera las acciones, y que todo este proceso era una confabulación para descartar la OPA de los húngaros en pro de un interés político. Bien, dejando esto de lado, que nos ocuparía demasiado tiempo, fíjate que también decía que en el mundo ferroviario lo normal no es ejecutar esas penalizaciones. Lo habitual en las horas de los trenes es, primero, no manchar la imagen de la compañía, y segundo, llegar a acuerdos que pueden ser ventajosos también para Renfe. Y fíjate que después de que se ha hecho la operación y ya tenemos, por un interés político, en manos de quien está Talgo, en el accionariado, en perjuicio claro con los accionistas, que no hemos podido decidir si queríamos vender a 5, y ahora resulta que han llegado al acuerdo. Llegan al acuerdo con Renfe, de manera que esa sanción, que sí ha impactado en los recursos propios y que eso ha penalizado a la compañía hasta el punto de que han tenido que mal venderla, ahora resulta que eso que está provisionado como una pérdida se convierte en un calendario de pagos muy ventajoso, en un hito en los acuerdos de mantenimiento. ¿Y cuál es el quid del asunto? Que el modelo 107, que es un modelo de transformación de tren-hotel a tren de alta velocidad, con también el ancho de vía de los 106, pues bueno, pues un acuerdo que le va a costar dinero a Talgo, repartido en muchos años, de dar un valor añadido a Renfe, pero que se debería de haber ahorrado esa sanción y esa penalización a los recursos propios. El tiempo pone las cosas en su sitio y ha demostrado que esa teoría no era conspiranoica, que era real. Y ahora, con eso encima de la mesa, a mí realmente los resultados me parecen bien, pero lo que hay encima de la mesa es para que Talgo vuelva a subir a no menos de 5 euros por acción. Así lo pienso. Bendecimos. Entonces, la estrategia de Jainaga, estaba viendo por dentro resultados, bastante literatura, ¿no?, al respecto de ese acuerdo esencial sobre el proyecto con Renfe, y sobre todo cartera de pedidos, no máximo histórico, 6.239 millones de euros, con nuevas adjudicaciones 2.149 millones y oportunidades comerciales, dice Talgo, de 13.600 millones de euros para los próximos 2 años. Talgo, que nos ha cerrado hoy, mañana cotizará
estos resultados. Ha dicho adiós a la jornada del martes en los 2,72 euros, con subidas del 0,93%. Venga, un huequecito para Tubacex. Un oyente que la tiene en cartera. Perspectivas, pregunta de cómo la ves, Tubacex. Sí, un poco en la dinámica, en la línea, ¿no? Una compañía que está en ejecución de una cartera de pedidos muy interesante. Sabemos que la ejecución de la cartera de pedidos nos daba una valoración de 7 euros por acción, no porque lo digamos nosotros, sino que lo decía la propia compañía en su business plan, ¿no? Y bueno, estamos de acuerdo con ello. El tema es que a veces las cosas pues se complican, ¿no? Pero el margen de seguridad es suficientemente atractivo como para que la acción tenga capacidad de darnos una rentabilidad desde estos niveles, sobre todo porque con todo lo que ha pasado en Emiratos, claro, eso es una prima de riesgo geopolítica que pesa. No olvidemos que Tubacex está justo trabajando en Emiratos con la amenaza de los misiles de Irán. Eso pesa. Así que va a ser difícil que mientras esté eso la acción vuele, pero bueno, seguimos confiando en la compañía nosotros. Hoy nos hemos estado fijando un poquito en el sector defensa con la llegada al nuevo gabinete de Andy Burnham, nuevo primer ministro en Reino Unido, del que fue responsable de la cartera de defensa. Ahora se va a encargar del tesoro. Esto genera especulaciones sobre la posibilidad de que el gasto en defensa quede excluido de las normas fiscales vigentes en Reino Unido y las que están por venir. Burnham también trae medidas para reducir impuestos sobre precios de electricidad. En el sector defensa y aeroespacial, ¿estarías ahora, Marc? ¿Te preguntan? Pues tengo dudas, la verdad, porque el mercado normalmente descuenta todo, ¿no? Pero sí que es cierto que últimamente pues hay como una especie de repunte en el sector, no lo podemos negar, y hay que ver, fíjate el ETF del sector defensa cómo está, en esta base de soporte, y ahí veremos. De momento nosotros estamos al margen porque, bueno, pues a corto plazo hay pérdida de momento y hay que ver si este soporte deja el rango lateral. Estamos ahí al margen. Si quiere entrar, le diría eso, que mantengamos la duda y tengamos prioridad para otros valores, incluso para mantenernos en liquidez. Ferrovial, Acerinox, Telefónica, algunos títulos que se nos van a quedar fuera de bolsa española, ya los hemos visto, algunos de ellos bastante en últimos días. Celnex también nos preguntan, hoy la hemos analizado, esos fundamentales, cómo está el mapa de las telecomunicaciones. Vamos a ir metiéndonos, alguno europeo hay, pero para después de la pizarra. Bolsa americana, podría analizar Nike y Chevron del mercado americano. He entrado hace pocos días en el fabricante de material deportivo y en la petrolera, Marc, en Chevron. Pues Nike muy bajista, es una compañía muy bajista, pero es una compañía muy barata. Entonces, si su perspectiva es cortoplacista, mal, porque lo más normal es que la debilidad siga. Si su perspectiva es aprovechar el largo plazo y ver si suena la flauta y ha pescado en el último mínimo, que a veces pasa, pero es suerte, margen de seguridad hay. Nosotros en Blackbird tenemos una posición del 2,5% de la cartera, y es una compañía que pensamos que esta debilidad cíclica nos permite comprar a un precio que si no existiera seguramente no podríamos. Pero confiamos que la compañía volverá, porque no es una compañía que empeora sus métricas a través del crecimiento de la deuda o que se está comiendo el negocio de la caja, para nada. Simplemente es un tema cíclico, lo entendemos así, y por lo tanto tenemos una oportunidad en el largo plazo, ¿no? La segunda compañía, ¿cuál era? Chevron, la petrolera. Sí, aquí cuidado, porque evidentemente nosotros hemos sido muy pesados el primer trimestre con petroleras, pero ahora no. Ahora no, porque es que hay que entender una cosa, que las commodities son lo que son. Es decir, aquí no podemos andar, hay que andarse con cuidado. Son compañías que consumen mucho capital y que son susceptibles de tener problemas. No los tienen ahora, pero el tema es, si hay superávit estructural de petróleo y se ha focalizado en la coyuntura en Irán, sí que mientras eso suceda, pues habrá volatilidad, fíjate,
pero el precio de la acción irá con el precio del petróleo, el precio del petróleo irá en base a lo que vaya pasando por ahí, con Irán y con Estados Unidos. Y yo creo que es totalmente impredecible y además con una base de fondo que es negativa, ¿no? Creo que no es momento de estar en petroleras. En Bolsa Americana seguimos, pero hacemos un paréntesis para un tema didáctico. Mucho aprendemos contigo en la sección de formación y anda que no hemos hablado de la amplitud. Es Diego por aquí que nos escribe. ¿Dónde puede ver la amplitud del mercado? Esa salud real de un índice evaluando cuántas acciones participan en su movimiento. ¿Alguna forma rápida de tener visión de este indicador? Luego también, si le puede echar un vistazo a Kinepolis, voy a localizar enseguida el ticker, la matrícula. ¿Cómo ves o qué indicadores tienes tú de referencia, que supongo que hay varios, para medir la amplitud de un índice? Sí, a ver, no hay nada rápido, es decir, al final hay que trabajar. Nosotros en BlackBerry analizamos técnicamente 112 subsectores, las 100 compañías más capitalizadas de Europa y las 100 más capitalizadas de Estados Unidos, y lo que hacemos es un gráfico que lo prestamos en nuestra sección de la BlackStation y que comentamos en los webinarios. Es un trabajo que hay que hacer, pero es que tampoco le recomendaría que se suscriba y que desde ahí pueda ver el indicador, porque precisamente lo mejor es analizar todas estas acciones, porque dedicas un tiempo que puede ser muy bueno y muy productivo, no hace falta cada día, una vez al mes, ¿no? Al final, semana a semana, pasan 4 semanas, pasa un mes y tampoco cambia tanto el mercado, pero es un trabajo que luego te da un pulso de mercado, una observación de control que no te lo da ninguna otra cosa. Si yo te digo, mira la línea avances y retrocesos o el McClellan Oscillator, lo vas a mirar y no vas a ver nada. Entonces, para ver la amplitud hay que analizar la amplitud, ver valores, ver sectores, ver mercados y pensar. Esa es la única manera de sacar conclusiones. Y luego interpretarlo con vuestra ayuda. Que Kinepolis la había metido aquí, creía que era americana, pero no, es belga y cotiza en Euronext Bruselas. Kinepolis, la compañía dedicada al entretenimiento, exhibición, salas de cines. Te digo el ticker, Marc, KIN, en Euronext Bruselas, 38,65. Y era también para Diego, si le puedes echar un vistazo. Y si está atractiva para entrar. 38,65 euros. Compañía interesante, de estas que siempre digo, ¿no? Compañías de valor que tienen un proceso bajista, que se ponen bien. Y muchas veces nos preguntáis, ¿no? Nos preguntan los oyentes, oye, ¿y por qué compráis Nike o Adobe o estas compañías que están bajistas? Pues Kinepolis es la explicación. O sea, al final son compañías que el mercado responde de manera racional y luego pasa algo a nivel de noticias o a nivel de decisiones de la propia compañía y te dan un salto de un 70% que te deja la cotización, fíjate, en niveles de hace años, y que luego para entrar pues necesitas una corrección, Esto llama la atención porque el inversor dice voy a comprar, pero claro, estás comprando algo que estructuralmente está bajista, que parece que entra en momento, pero ¿y si esa noticia de fondo resulta que no es tan buena? ¿Y si son perspectivas que no se cumplen y luego la compañía vuelve a caer? Por eso es bueno a veces anticiparse, tener una parte de cartera de valor. Por eso es bueno tener una parte de cartera de momento de comprar cosas en tendencias alcistas. Esto no está en tendencia alcista, está en fase de recuperación. Es tarde para el valor porque ya ha tenido el primer impulso y es tarde para el momento porque ahora necesitamos evaluar la corrección y ver si efectivamente aquí hay un cambio de tendencia estructural en esta compañía que, por cierto, podría ser. Apunte de relevancia con Iberdrola. Mañana los resultados. Leemos en CNMV que ha acordado comprar el 80% de una operadora finlandesa de redes eléctricas. Se llama Caruna y el importe a desembolsar por la compañía española va a ser 2.014 millones de euros. Compra ese 80%, se llama Suomi Power Networks, es la matriz indirecta de Caruna y es líder en Finlandia. Valoración del 100% de este grupo se sitúa, por tanto, en torno a los 5.000 millones de euros, incluido aquí
pasivo, la deuda neta. Dice Iberdrola que el pago diferido se va a abonar en los 30 meses posteriores al cierre de la operación. Va a estar sujeta a esos ajustes, permisos y autorizaciones habituales en este tipo de operaciones. Dice que si prevé cerrar la Iberdrola para finales de 2026 o el primer trimestre de 2027. Compra importante en Finlandia de Iberdrola, 80% se hace con esa operadora finlandesa de redes eléctricas, Caruna. Seguimos un poquito en tecnología americana. Son las Messi, ¿no? ¿O pueden serlo? Las Meta y Microsoft. Me llamo Antonio, necesito consejo / opinión del analista. Llevo Meta sobre $670, Microsoft sobre los 400. ¿Qué recorrido podría haberle a estas empresas a corto plazo? ¿Cómo ves el sector a rasgos generales? ¿Crees que los resultados podrán llevarlas más arriba? Completita la consulta sobre Meta y Microsoft. Sí, completa la pregunta y rápida la respuesta, porque todas estas preguntas son inquietudes que no tienen respuesta. Es decir, al final no somos adivinos. El operador trabaja en base a diferentes herramientas, estadística, probabilidad, y toma decisiones siempre en base a que puede salir mal. Lo que yo veo a nivel táctico es que el precio pagado por Meta es excesivo, porque no ha comprado el rango lateral, compra soporte, vende resistencia. Si compra resistencia, la expectativa es, como viene subiendo desde soporte, yo creo que esto va a seguir subiendo, y esto es una ilusión, ¿sí? No responde a ningún tipo de patrón. Está en resistencia y ahí ha frenado. ¿Que rompa o no la resistencia? Pues es cuestión de tiempo. Entonces, yo lo que haría es replantear la operación, recuperar el capital y fuera. Si desde luego el stop lo pone, que son los 550, pues está asumiendo un riesgo bajo mi punto de vista exagerado. A veces es bueno, aunque cueste un poco de dinero, replantear las cosas, entenderlas y mejorar. Y en el caso de Microsoft, ahí sí que es cierto cuál era el precio de compra. Te lo digo, a ver, de Microsoft sobre 400 nada más. Sobre 400. Bueno, a ver, también fíjate que esta base de soporte es más amplia, que la parte de posible subida es, bueno, pues un 16%. Y dices, ¿y por qué un 16%? Porque es probabilidad, es un nivel de resistencia, es un nivel donde el precio puede llegar supuestamente. Pensar que va a subir a los máximos históricos es una ilusión, que puede pasar, pero no responde a ninguna hipótesis. Entonces, claro, nosotros entramos en Microsoft en estas velas de reacción en soporte, de hecho lo comentamos aquí, en el cual dijimos, oye, están pasando cosas donde tienen que pasar, que es en el soporte, que es 370. Fíjate cómo cambia la película. Yo tengo un stop por debajo de este nivel, 6-7% de stop, tengo ya un 7% de beneficio y eso me permite actuar de una manera diferente. Entrar en 400 cambia la película, porque quiere decir que el stop lo tienes que poner un 12% por debajo y el escenario más plausible está a un 16%. Esto te desequilibra la balanza. Aún y así, puede mantener en este caso Microsoft, veremos qué pasa, y stop en 350. Lo que vaya a pasar va a depender de muchas circunstancias, especialmente de la publicación de resultados. Con lo cual, las preguntas que ha hecho no tienen respuesta, pero ni es necesario saber la respuesta. Lo único que le interesa es eso, cambiar un poco el sesgo y la dinámica. No pensemos en dónde va a llegar o dónde va. Acabo de comprar las acciones porque vienen subiendo y las he comprado porque hace semanas que suben y compremos tecnología, ¿no? Y eso no responde nada, eso es una decisión impulsiva. Y es bueno que nosotros les expliquemos de esta manera las cosas, porque es que si no, al final convertimos esto en números de lotería, y es bueno ser didáctico para que entiendan que es importante esta toma de decisiones, porque es que si no, al final nos cuesta dinero. Valores protagonistas en bolsa americana. Halliburton, servicios petrolíferos, cayendo tras rebajar sus previsiones de ingresos para el tercer trimestre. Hemos visto antes gigante como Chevron. Tesla sigue en verde. La empresa de vehículos eléctricos ha ampliado su servicio de robotaxis a Orlando y a Tampa. La juguetera Hasbro en ganar la recomendación de infraponderar debido al riesgo de ejecución de inteligencia artificial. En bolsa americana seguimos, Marc, con
Coty. Esta es de cosméticos. Su ticker es COTY. ¿La tienes en el NISE? Sí. Bueno, pues fragancias, cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Disculpa, Marc, que te leo la consulta. Sería, ¿cómo ves? Coty para entrar es Alberto, y luego otra empresa que es Iovance Bio. Enseguida la localizo. Antes Coty. Bueno, a ver, valor estructuralmente muy bajista. La compañía además con problemas, ¿no? Es decir, a veces caen las compañías como Adobe por precisamente este cambio de narrativa. Fíjate qué argumento, ¿no? Por la dificultad de implantación de la IA, ¿no? De algo tan verde como eso. La realidad es otra. En los números, a una compañía que sí, que el negocio se come la caja, que hay una reestructuración, que hay un incremento de la deuda, ¿no? Que se pierde dinero, claro, eso cambia, ¿no? Entonces, es cierto que aquí hay un cambio en la cotización y el tema es, ¿dónde vale esto? 30%. Uno puede ver el gráfico y decir, aquí hay un doble suelo. Bueno, puede ser que sí. Hay cosas positivas. Desde luego, fallo en la forma de rebote. ¿Esto va a suponer que hay un cambio estructural en la tendencia? Pues no lo sabemos, porque todos los cambios de tendencia se dan con patrones de cambio de tendencia, pero no todos los patrones de cambio de tendencia cambian la tendencia, que es muy distinto, ¿no? Y por lo tanto, aquí no se puede equilibrarlo, pero yo esperaría, porque con tanta debilidad, el precio no va a subir ilimitadamente. El precio, si sube un poco más, mejor, porque eso ratifica la tesis de cambio. Y luego el precio en algún momento va a pausar. Y esa pausa es compradora. Pero no ahora, porque si no corremos el riesgo de como el anterior oyente, ¿no? De Microsoft y tal, que a veces vemos subir, y el mercado a veces puede. Y nosotros tenemos que entender que los tiempos del mercado son más lentos que los de nuestra ansiedad. Y eso es clave, porque a veces hay que esperar, ya habrá tiempo, ¿no? Entonces vamos a evaluar esta compañía si realmente cambia, y esa debilidad estructural va a costar mucho tiempo revertirla. Así que el tiempo corre a nuestro lado. Pues vamos a esperar para equilibrar mejor la operación, porque sí o sí el stop lo tiene que poner debajo del 1,80. Y como siempre he dicho, cuando un valor cotiza por debajo de los $10, potencialmente está cerca de la quiebra. Y en Estados Unidos las empresas quiebran. No es como aquí, que amplían capital y anchas castillas. En Estados Unidos las empresas quiebran. Y quiebran de verdad. Es decir, quiebran que te quedas sin un duro y luego pueden volver a cotizar, pero tú te quedas tieso. O sea, hay que contextualizar bien eso. No tenga ninguna prisa por entrar en Coty. Que no lo hemos visto. Casos de grandes corporaciones, caso de General Motors. Lo que no nos perdemos, la pizarra. Hemos ido apuntando muchos de tus comentarios que bien nos valdrían para ella. La pizarra. ¿Qué nos dejas, Marc? Bueno, yo sigo diciendo que tengamos un seguro, ¿vale? Tengamos un seguro de liquidez, tengamos un planteamiento que nos permita entender en qué momento y de qué manera y a qué coste podremos proteger parte, como mínimo de un 30% de nuestra cartera en liquidez, porque no son tiempos para correr. Yo quiero ver si este rebote de los microprocesadores es una trampa alcista o no. Y si bien a corto plazo podríamos probarlo con alguna de estas, yo tiro para lo conservador. Por ejemplo, Daimler Truck, que se pone en el sector defensa militar y que el precio está en un nivel que podemos tener un estirón. O, por ejemplo, Ion, dentro de esta subida de eléctricas, estamos comprando ahí en el momento de escape. Ahí tendríamos, por ejemplo, pues dos alternativas que bien podríamos incorporar. No van a correr mucho, pero son valores alcistas que pueden compensar si el mercado sigue avanzando. Apuntado queda. Marc Ribes, Black Bear, encantados de hoy también haber contado contigo. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo grande. Volvemos a hablar pronto, Marc. Feliz verano. Gracias. Un saludo.